Entonces el próximo 29 va a haber asambleas en todas las delegaciones de la Ciudad de México, en varios estados. Esa es la primera actividad y se va a estar distribuyendo un folleto que se llama Fraude 2012, que más bien es como un librito con un resumen de las pruebas que se presentaron al tribunal. En segundo lugar, para el próximo domingo 5 de agosto se tiene contemplada una asamblea estatal del Distrito Federal. Esta asamblea se va a realizar en el Monumento a la Revolución y estará presente el licenciado López Obrador. Y el tercer paso es el 12 de agosto, que sería convocada como una jornada nacional, y este evento se va a hacer en el Zócalo de la Ciudad de México, con la presencia de delegaciones de todo el país y la participación también del licenciado López Obrador. De estas asambleas que se van a trabajar la próxima semana, nosotros como sectores universitarios, académicos, estudiantes y trabajadores, estamos planteando la necesidad de que no se quede nada más en la pura asamblea, sino que es importante retomar las brigadas y es importante retomar la información en nuestras propias escuelas, ¿no? Entonces, por lo tanto, una de las propuestas que estamos haciendo es que se pueda generar también una gráfica alrededor del fraude con esténciles, con carteles, que la gente pueda llevarse sus casas y pegarlas con información. Se había también platicado con Rafael Barajas del Fisgón para que se pudiera realizar una historieta que fuera más fácil de distribuir con la gente, porque el folleto son varias hojas, entonces mucha gente no lee, y aunque nosotros lo vamos a tener de consumo, para que ustedes tengan la información de primera mano de qué es lo que estaba planteando el movimiento. O sea, no se trata nada más de decir queremos luchar contra el fraude, sino que tenemos que demostrar en qué consistió, cuáles fueron las formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos apoyando desde el 1 de julio la recepción de las boletas, y una de las primeras etapas de demostrar el fraude fue demostrar en los hechos que los resultados del PRED no coincidían de ninguna manera con las boletas, y se requirió de mucho esfuerzo, mucha gente mandó datos, hubo inclusive casillas en las que a las 11 ya se daban los resultados cuando en la casilla no terminaban de contar, o sea, muchas cosas así. O por ejemplo, utilizaron la táctica de poner en la pantalla del PRED la línea de dato inválido, o no se nota, o no se ve cuando ustedes revisaban las boletas o las actas, y sí se alcanzaba a distinguir los resultados, y sobre todo el prejuicio de la izquierda, ¿no? En segundo lugar, estuvimos trabajando con los representantes de casilla todas las anomalías. En muchos lugares, aparte del fraude que ya conocíamos, estos cuates lo que hicieron fue empujar la compra de votos de una manera masiva, pero también trabajaron en algunas zonas como Durango y como Chihuahua, algo que le llamamos nosotros el proceso de halcones, es decir, que niños pequeños de 5, 8 años vigilaban de manera cercana a las casillas que esa persona estuviera votando por el candidato, ¿no? Y después de eso los llevaban a una casa de seguridad donde les daban el apoyo, ¿no? Otra cuestión es que hubo taxistas, sitios de taxis en varios estados que le daban una hoja con la dirección, los teléfonos de la gente, y todo el día se encargaron de ir por esa gente para llevarla a votar. O sea, muchas de estas cosas el tribunal las ha desechado, no las ha tomado en cuenta, pero una de las tareas que queremos que sí quede claro es que la verdad histórica debe de salir, y tenemos la obligación de darle a conocer a la gente lo que está pasando en el país, qué implica esto de las tarjetas Monex, y todo eso para nosotros no es cualquier cosa, cuando sabemos que no es dinero solamente de los estados, sino que gran parte de estos recursos son del narco, ¿no? Entonces eso todavía le incrementa una rayita más a la problemática de descomposición que se vive en el país. Entonces esto es lo que queremos platicar en esas asambleas, pero aparte de eso, la invitación es a todos organizarnos de una manera pacífica, ¿no? O sea, la idea de hacer esta reunión es para preparar acciones en las escuelas. Estamos proponiendo de manera concreta que, bueno, regresamos el 6 de agosto, el primer jueves se puede hacer un festival por la democracia aquí en las islas, con música, con caricaturas, que ustedes, todos los que quieran participar, dando un testimonio de lo que vivieron el 1 de julio, lo pueden hacer libremente. Si alguien practica danza, si alguien hace alguna actividad cultural, que la pueda realizar, o sea, que tratemos de abrir los espacios, independientemente de las posiciones, ¿no? Nosotros de manera particular, como
como redes universitarias, hemos mantenido nuestra participación con el movimiento de López Obrador y reconocemos el trabajo que se ha hecho en el movimiento 132, pero si no hemos participado directamente es porque respetamos esta idea del 132 de ser partidista, ¿no? Pero creo que son momentos de unidad en la que, independientemente de la posición que cada quien quiera asumir, si será partidista o obradorista, son momentos en que tenemos que establecer acciones conjuntas, ¿no? Y pacíficas. Eso es lo que queríamos ir platicando con ustedes, y pues no quiero extenderme más, simplemente recordarles que la idea es ponernos de acuerdo en qué lugares podríamos apoyar el próximo domingo. Ahorita los compañeros de la ENAP van a plantear el proyecto cultural que se va a realizar en todas estas asambleas y en todo el país, y pues damos paso, en este caso a Rafael Barajas, que nos acompaña. Sí, yo tuvo un esfuerzo también por ayudarnos a dilucidar qué pasó ese 1 de julio, ¿no? Y pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Me apena decir esto, pero todos sabemos que una de las tradiciones más políticas más sólidas de este país, pues es el fraude electoral. Es decir, en las primeras elecciones que se hicieron en este país, ya como país independiente, hubo fraude electoral. Hay crónicas que relatan cómo una de las partes estaba efectivamente vendiendo votos afuera de los locales donde se votaba, etcétera. Y en la primera parte del siglo XIX, pues lo que hubo no había vida democrática, hubo azonadas, hubo golpes de Estado, hubo cuartelazos. Así es como se dio la vida política en México, en la Primera República. Cuando Juárez finalmente toma el poder, la oposición lo acusa, la oposición porfirista, lo acusa insistentemente de cometer fraudes electorales, y si bien es claro que muchas de las acusaciones están infladas, es claro que también hay fraude, y la oposición misma hace fraude. Yo recuerdo claramente toda una serie de textos de revistas del siglo XIX que acusan a Juárez y después a Lerdo. Fíjense de qué los acusan: de usar el dedo para designar al sucesor, de palomar candidatos, de comprar votos y conciencias, de comprar votos, de alterar el padrón. Es decir, hay toda una serie de acusaciones de este tipo. Irineo Paz, una de las gentes, de los hombres fuertes de Octavio Paz, cuenta él en primera persona cómo él comete un fraude electoral allá en Sinaloa. Era una práctica bien común. Y luego llega Díaz al poder, esto antes de que Díaz llegara al poder. Cuando Díaz llega al poder, pues todos sabemos que Díaz se perpetuó en el gobierno, se hizo reelegir 7 veces, y se hizo reelegir en elecciones que eran francamente dudosas. Es decir, Porfirio Díaz institucionaliza el fraude electoral. Ahora bien, los genios absolutos, los campeones mundiales, los campeones de México, del planeta y posiblemente del universo, en materia de fraude electoral, son los del PRI. Esos cuates perfeccionaron el arte de hacer fraude a niveles que desconocemos. Al punto que a lo largo de cerca de 70 años, el PRI hizo fraude electoral, el PRI prácticamente ganó todas las elecciones en las que se presentó durante 60 y tantos años. Ganó las elecciones desde presidente municipal hasta presidente de la República. De vez en cuando ahí concedían algo a otros grupos de oposición, etcétera, pero el PRI perfeccionó el arte de hacer fraude electoral. Una cosa que hay que saber de los fraudes electorales es que son delitos realmente muy difíciles de demostrar y de comprobar. Entonces, porque son delitos de Estado, son crímenes de Estado. Y los crímenes de Estado lo que hacen es que echan a andar toda una serie de cadenas de lealtad y echan a andar al aparato de Estado. ¿Verdad? Que son fraudes en los que participan desde dirigentes de partido hasta los jueces y hasta el ejército. Tan difícil es demostrar un fraude electoral que prácticamente nunca, es decir, durante décadas el PRI hizo fraude electoral de manera sistemática y nunca nadie le pudo demostrar nada, pero nada. Yo recuerdo una escena en el 94, en el 88, en el que un agente de la oposición saca unas boletas quemadas y dice: ¿y esto qué es? Y
Y el tipo del gobierno dice, bueno, a ver, demuéstreme usted qué es, porque usted es el que las trae. El delincuente es el que venía a presentar las pruebas. Una cosa increíble. Y esto obviamente lo puedes hacer desde el aparato de Estado, con toda impunidad. Efectivamente, el PRI decía, nos dicen que hacemos fraude, pero nadie lo ha podido demostrar. Y efectivamente durante décadas nadie lo pudo demostrar. El primer fraude electoral que se demostró con documentos, con pruebas, de manera contundente, fue el fraude de la elección de Madrazo en 1989. En esa elección, Andrés Manuel a Andrés Manuel le filtraron todos los gastos de campaña del PRI en Tabasco. Y lo que documentó era increíble. Resulta que Madrazo, en la elección para ganar la elección de gobernador en Tabasco, había gastado más de lo que había gastado Bill Clinton en la elección para ser presidente de Estados Unidos. O sea, era una brutalidad de dinero. Bill Clinton gastó 50 millones, Madrazo gastó más, como 70, fue una cosa increíble. Y lo que es increíble de este proceso es que se pudo demostrar todo. Es decir, con datos, con documentos, con facturas, todo. Pero que no se hayan demostrado muchos fraudes del PRI no quiere decir que no los hiciera. Los hacía de manera sistemática. Yo recuerdo una grabación que salió en Univisión, en el programa de Rubén Luengas, en la cual un tipo que había participado, se llama Gerardo Lorenz, que había sido responsable electoral de las juventudes del PRI en Puebla, contó al aire cómo hacían el fraude. Dice, pues era muy fácil. Decía, los soldados resguardaban los paquetes, pero nosotros estábamos ahí adentro ya recibiendo los paquetes. Entonces la gente creía que los soldados estaban resguardando que nadie se metiera. Los soldados lo que estaban resguardando es que nadie viera que estábamos ahí metidos. Y teníamos calígrafos, y teníamos actuarios, y teníamos contadores, y alteramos todas las actas. Y hacíamos lo que queríamos. Una declaración, es una confesión pública de un exoperador del PRI en tiempos del gobernador Ángel Aguirre Rivero, si mal no recuerdo. La historia, esto implica pues que ahí en ese fraude participaban todos, desde los operadores del PRI hasta el ejército. Dense cuenta de lo que se echa a andar en los operativos de fraude. El PRI, y esto hay que reconocérselo, hizo de la operación electoral un arte, al punto que una de las corrientes del PRI tuvo la posibilidad de separarse del PRI y hacer su propio partido. Me refiero al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato de Trabajadores de la Educación siempre tuvo un papel muy importante en los fraudes electorales por una razón muy sencilla. Porque en muchos poblados de México resulta que el único que sabía contar y llenar un acta pues era el maestro. Entonces los maestros eran operadores electorales, eran llamados como jefes de casilla, como etcétera, se les privilegiaba, incluso cuando faltaba el delegado, los representantes los jefes de casilla, el presidente, el escrutador, el secretario, veían quién estaba formado, y si estaba formado un maestro le daban prioridad, porque él sabía contar. Será garantía de que iba a hacer las cosas bien. Pues bueno, el CENTE hizo de eso un aparato electoral muy eficaz, y lo tienen organizado desde el año 2000. Ese aparato se convirtió en lo que hoy es el partido, el PANAR, el Partido Nueva Alianza. Esa es la fuerza del Bester Gordillo. No es que sea una gran dirigente sindical. La fuerza del Bester Gordillo es que ella tiene un aparato de operación electoral enorme. Sabemos cómo está organizado ese aparato. Entre otras cosas lo sabemos porque quien le ayudó a montar el aparato del Bester, que es un tipo que se llama Noé Rivera, se peleó con el Bester y cantó. Y lo ha contado varias veces, se ha convertido en el archienemigo del Bester, y lo ha contado en varias ocasiones. Lo contó en un programa de Carmen Aristegui, lo publicó en una entrevista, le dio entrevistas a Ricardo de Rafael, le dio entrevistas a Arturo Cano para que lo publicaran, etcétera. Entonces se sabe cómo era ese aparato, y lo que cuenta este cuate es impresionante. El cuate decía, nosotros teníamos un aparato de operación electoral tan grande como todo el IFE.
tan grande como el IFE. Teníamos por lo menos 50,000 operadores en todo el país, lo suficientes para cubrir casillas y para hacer operativos de a de veras. Eso es el aparato del desperdicio. Obviamente, el descrédito del sistema electoral mexicano es tan grande que pues, ha llevado a varias crisis consecutivas. Una crisis fuerte se da a raíz del 88, que incluso deciden cambiar la legislación. Por la presión ciudadana se funda un instituto electoral independiente, instituto que antes dependía del mismo gobierno. Se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, y al IFE lo forran de dinero para darle credibilidad, porque les urge darle credibilidad. Y no sé si ustedes lo saben, pero el IFE es el aparato electoral más caro del planeta. Pero del planeta, es decir, en ningún país se gasta tanto en organizar elecciones como en México. Y la idea original es que eso le iba a dar credibilidad al instituto. Y efectivamente, la primera elección que hubo con el IFE, que fue la elección del 94 en la Ciudad de México, pues la ganó la oposición. Cárdenas ganó y se lo reconocieron. Y luego en el 2000 ganó Fox y se lo reconocieron. Entonces se creó en el ánimo general la idea de que, bueno, de que habíamos conquistado la democracia y de que aquí las elecciones iban a ser limpias. Pero la verdad es que eso es una ilusión, porque quiero decirles una cosa. En el 2000 el PRI hizo fraude. E hizo fraude en serio. Es decir, no sé si ustedes recuerdan el caso del Pemex Gate. Es un caso en el que se documenta que el sindicato petrolero desvía hacia la campaña de la Bastida cerca de 1,000 millones de pesos. Una cantidad de lana brutal, más del tope de campaña permitido. Y además, el candidato que ganó, Vicente Fox, también hizo fraude. Hizo una organización que se llama Los Amigos de Fox, y esa organización, como ustedes bien saben, recibió dinero del extranjero, hizo una serie de triangulaciones, recibió dinero de donde fuera, es decir, hizo cosas que son delito electoral. Y ocurrió una cosa muy chistosa. En el 2000, el aparato del PRI estaba dispuesto a hacer el fraude. Lo sabemos porque Noé Rivera lo cuenta. Noé Rivera dice, en el 2000 estábamos todos preparados para hacer fraude por la Bastida, pero la maestra decidió pararlo. Que la maestra haya decidido pararlo solo se explica por dos razones. Es decir, una de dos, o porque la maestra ya estaba peleándose con el PRI, que no era el caso, o bien porque recibió órdenes superiores, lo que quiere decir que ya sea Zedillo, o sean los gringos, decidieron que no se hiciera fraude en el 2000, pidieron que no se hiciera fraude en el 2000, y efectivamente dejaron ganar a Fox. Así como estoy diciendo, lo dejaron ganar. Lo que a mí me indica que fue Zedillo el que dio la orden de parar el operativo, es que Zedillo es el que se le adelanta al IFE y canta que Fox ganó las elecciones. Tendría que haber sido el IFE el que hubiera dado el resultado, el que hubiera decretado que Fox era el ganador. Bueno, pues lo dijo Zedillo. Y es claro que entonces en el 2000 el PRI estaba listo para hacer fraude. Y creíamos que estaba conjurado el fraude, pero entonces llegó el 2006. Y lo que no nos esperábamos es que el PAN fuera a hacer fraude. Yo no me lo esperaba. Porque el PAN tenía una tradición democrática y decía que venía una tradición democrática y tal. El hecho es que en el 2006 el PAN pues hizo fraude. E hizo fraude de muchas maneras. Es decir, hay que entender varias cosas. Primero, cada fraude electoral es distinto y es operado de diferente manera. El fraude priista tradicional se hacía simplemente alterando las actas. El fraude en el 2006 tiene varias etapas. La primera etapa del fraude, que nosotros no lo vimos así en un principio, pero hay que entender que fue la primera etapa del fraude, fue el intento del desafuero de López Obrador. El intento de cancelarle la candidatura al candidato que iba adelante en todas las encuestas, pues es un operativo de fraude. Y es una forma de fraude, además, que ya había ejercido antes Porfirio Díaz. Porfirio Díaz antes había metido a la cárcel a dos personajes que le iban a hacer sombra en una elección, y primero fue Vicente Rivapalacio en la década de 1880, y el segundo fue Madero en la década de 1910.
como bien sabemos, la gente se movilizó, se paró el intento de desafuero, entonces todos creímos que ya se había detenido y que todavía había regresado a la normalidad, y entonces empezó el verdadero operativo de fraude. Y el fraude en el 2006 fue un fraude muy gordo, y tiene varias etapas que hay que reconocer. La primera etapa del fraude fue un operativo mediático para bajarle la intención del voto a López Obrador. Porque parece ser, los expertos dicen, yo no sé, que si tienes un margen del 10%, ya no de más del 10% ya es difícil hacer fraude. Si tienes un margen de menos, pues ya puedes hacer fraude. Y Andrés tenía como 15 puntos arriba de los demás, pues le bajaron como 7 puntos, con una campaña de desprestigio. Sabemos que esta campaña de desprestigio existió. De hecho, es lo que documenta The Guardian hace poco, en Inglaterra. El periódico The Guardian saca una serie de documentos internos de Televisa en los que refieren cómo fue el operativo y cómo fue el operativo mediático, y Fox pacta con Televisa y Televisa le cobra una lana para hablar mal de López Obrador, para desacreditar a Obrador, y eso es ilegal, pero así lo hicieron, así está operado. Sabemos hasta cuánto costó el operativo. Costó 60 millones de pesos. Sabemos que Presidencia de la República pagó 3 millones, y hay un memorándum diciendo que dice que Presidencia le dirá a Televisa qué otras dependencias le van a pagar el resto. Lo que quiere decir que eso se pagó con nuestro dinero, con el dinero de nuestros contribuyentes. Ahora, fíjense que los panistas sí son, es decir, yo estoy convencido de que cada formación política tiene características propias. Los panistas son muy católicos, y como son muy católicos, tienen una tradición confesional. Entonces pecan y se confiesan y sienten que ya les perdonaron sus pecados. Y uno a uno ha ido diciendo que efectivamente hicieron fraude. Manuel Espino dijo que pactó con 8 gobernadores del PRI. Y después, ya sabemos quiénes son esos 8 gobernadores del PRI. Son el de Veracruz, Fidel Herrera, el de Durango, Hernández Deras, el de Monterrey, el de Nuevo León, González Parás, el del Estado de México, Peña Nieto, el de Oaxaca, el de Puebla, el de Sinaloa, el de Tamaulipas, ¿no? Tenemos una grabación en la que el Bester le vende le habla con el exgobernador de Tamaulipas y le dice, oye, es increíble porque es una grabación del día de la elección, y el Bester le dice, oye, ¿tú estás por azul o por amarillo? Yo creo que estás por azul, así es que háblale a Felipe y véndele lo que tienes porque el PRI ya se cayó. ¿Eso qué quiere decir? Es una plática hecha en la tarde del día de la elección, y lo que quiere decir es que alteraron las actas, porque ya a esas horas el señor ni siquiera puede sacar a su gente a votar. ¿Me explico? Él ni siquiera tenía tiempo para movilizar a la gente, que simplemente que alteraron las actas. Y lo que es curioso es que todos estos señores después han sido acusados, salvo Peña Nieto, ¿verdad? Pero todos han sido acusados después por el PAN de estar ligados al crimen organizado. Fidel Herrera, Hernández Flores, Eduardo Burs, González Parás, etc. Sabemos, además, que esta fue la primera etapa del fraude. En la primera etapa del fraude hacen la campaña para bajarle votos a López Obrador. La segunda etapa del fraude es que operan el fraude y alteran actas. Por eso pedíamos que abrieran los paquetes y que se recontara voto por voto, y ellos por eso no quisieron abrirlos. Sabemos que alteraron las actas por la grabación del Bester, y hay un video de Julio Hernández López en el que él registra a todos unos cuates en el IFE con los paquetes, abriendo paquetes y operando paquetes, y todo está documentado. Vicente Fox, les digo que es bien católico, también confesó. Él en una ocasión dijo, bueno, López Obrador me ganó con la del desafuero, pero meses más tarde me desquité. Y luego contó, dice, yo dejé el changarro encargado y me fui a hacer campaña. Eso también está prohibido por la ley. Y en un curso para panistas sobre cómo ganar elecciones, Vicente Fox cuenta su receta, que es muy buena. Hay que estudiar la ley, hay que ver dónde nos limita y dónde no nos limita, y hay que estirarla al máximo. Fíjense, y dice, y eso es democrático y se vale. ¿Te cae que es democrático estirar la ley al máximo? Es una
Es una trapacería, son lógicas de delincuente. Me recuerdan no sé si ustedes vieron esta película de Quentin Tarantino de Reservoir Dogs. Hay un personaje fantástico, ¿no? Que se la pasa calculando cuántos años le van a dar si comete tal o cual delito. Dice, no, mira, si mato a fulano te dan 10 años, pero sales en 5, entonces no te conviene. Eso es lo que hizo Fox. Pero eso es razonar como delincuente de Tarantino, ¿no? Chuscos además, ¿no? Excepto que no sale muerto al final. Pues sí. No, aquí hubo 60,000, ¿eh? No te preocupes. Entonces, es claro que en el 2006 hubo una operación de fraude gorda. Y ya además, gracias a la movilización ciudadana, que hay prensa independiente, ya se ha podido documentar casi al detalle cómo fue esa operación. Sabemos dónde se operó, sabemos quién alteró los datos, todo eso lo sabemos. Y bueno, el resultado fue que nos impusieron a Calderón, y el resultado es que Calderón, cuando Andrés se moviliza, cuando se moviliza el plantón, Calderón se encuentra en un estado de debilidad política extrema, ¿no? Y Calderón tiene que pactar con un montón de fuerzas para que lo sostengan. Por supuesto que el pacto con la Iglesia ya estaba, pero pacta con Estados Unidos, y lo sabemos por un documento de Wikileaks. Pacta con Estados Unidos, y lo que pacta, entre otras cosas, es la militarización del país relacionada con la guerra de las drogas. Y llevamos 60,000 muertos en esa historia. Entonces, miren, los fraudes electorales cuestan vidas, pueden costar vidas. El anterior costó vidas. Yo la verdad creo que el fraude del 2012 estaba muy cantado. Ese lo veíamos venir desde quién sabe cuándo. No sabíamos cómo lo iban a operar, pero pues ya está muy documentado cómo está operado este fraude. Fox dio la pauta y pues Peña Nieto le siguió la corriente. Entonces Fox dio la pauta de que a través de la televisión se podía hacer fraude y no te pasaba nada, y Peña Nieto hizo contratos millonarios con Televisa para que le promovieran su imagen desde el 2005. Y sabemos cuánto cuestan esos operativos mediáticos. Son operativos que en 2005 costaron 300 millones de pesos. Multiplícalo por 6, 1.800 millones de pesos. Es lo que ha gastado, por lo menos, Peña Nieto en Televisa, en ese proceso. Eso es fraude. Eso es un proceso fraudulento. Sabemos, además, que este operativo mediático fue un operativo muy complejo, en el que entraron televisoras, entraron programas y entrevistadores, y hasta telenovelas, ya estuvo una boda de telenovela, etcétera. Es decir, todo eso lo sabemos. Lo que yo no me esperaba es que en este operativo fueran a entrar las casas encuestadoras, porque en esta elección tuvieron un papel muy importante las casas encuestadoras. Hay un operativo mediático hecho con casas encuestadoras que es muy claro. Durante meses, mantuvieron encuestas, nos daban una encuesta diaria algunos medios, ¿se acuerdan? Y nos decían que Peña Nieto estaba en 40 y tantos y que era inalcanzable. Y la verdad es que empezábamos a ver, a lo largo de la campaña, nosotros empezamos a ver cosas que no eran lógicas. Peña Nieto tenía tropiezos serios y eso no se reflejaba en las encuestas. Nada más había un declive así pequeño del 1%. Eso sí fue constante, el pinche declive. Pero, iba a la FIL, demostraba que no había leído un pinche libro en su vida y se mantenía en las encuestas. Y tú decías, bueno, por lo menos entre los universitarios eso debe de pesar, ¿no? Pues no, las encuestas lo mantenían arriba. Y luego iba la Ibero y los chavos lo repudiaron y todo eso, y yo dije, ahora sí se va a caer. Pues no, ahí se mantenía. Tú decías, híjole, mano. No sé si ustedes recuerdan aquel verso que dice, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, ni plumajes de esos. Bueno, pues las encuestas de Peña Nieto eran de esas. Peña Nieto podía cruzar el pantano más mierdoso y no se manchaba, no le pasaba nada, salía impecable. Y entonces hubo 2 encuestas que desentonaron de aquel conjunto de encuestas. Y ojo, hay que entender que es un operativo mediático, porque te dan las encuestas, que son en principio una forma de medición segura, científica, con formas de control, etcétera,
y luego había una batería de medios encargado de reproducirlas, ¿no? Y entonces resulta que 2 encuestas se salieron de esa lógica. Una fue la de Reforma, que dijo que Andrés estaba a 4 puntos de Peña, y otra fue una de Académicos, que fue muy seria, y que fue inmediatamente descalificado como una encuesta poco seria, que también les daba un empate técnico a Peña y a Andrés Manuel. Decía que están empatados, prácticamente. Obviamente, pues los medios se encargaron de decir que esas encuestas eran partidistas, que no eran serias, que eso no se podía hacer, que cómo manipulaban así las encuestas, que era de muy mal gusto andar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y Ciro Gómez Leiva hasta nos decía, nos vamos a ver el 1 de julio, van a ver cómo vamos a ganar. Bueno, llegamos al 1 de julio, y resulta que la diferencia, según los datos de ellos, entre Andrés y el otro cuatro es de 4 o 5 puntos, lo que decían las encuestas, con el agravante que sabemos que en las semanas previas hicieron unos operativos desesperados de compra de votos y de meterle lana, lo que quiere decir que esos no son los datos reales, que las encuestas hubieran marcado otra cosa. Y claro, Ciro dijo, híjole, pues nos equivocamos, ustedes disculpen. Y las encuestadoras descalifican a todos los que los criticamos diciendo, no, es que los que nos descalifican diciendo que este puede ser un operativo electoral son gente deleznable. Deleznable sus pinches encuestas, ¿eh? Eso no nos engañemos. Y deleznables ellos. Porque esos mismos señores, en el sexenio anterior, en la elección anterior, hicieron lo mismo. De repente, sin que nada lo explicaran y lo justificaran, de repente Calderón subió un chingo de puntos. Subió como 10 puntos. Y seguía sin llenar las plazas. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Bueno, sí sabemos. Quien saca esa encuesta es una encuesta que se llama GEAISA. Y resulta que a los cuates que estaban en GEAISA, después Calderón los contrata para que les da chamba al gobierno, para que manejen el CISEN, ni más ni menos. Entonces, ya sabemos, es un dato más, que nos habla de cómo efectivamente las casas encuestadoras se prestan a estos juegos y cobran favores políticos a cambio de estos favores, digamos, en encuestas. Bueno, el caso es que ese fue un operativo importante, pero es claro que a pesar de las encuestas, algo empezó a sacudirse después de la visita de Peña Nieto a la Ibero, porque el PRI decía que estaban muy tranquilos y muy seguros, pues estaban re nerviosos. Empezaron una campaña de descrédito contra Obrador. Eso está claro, ese para mí fue el indicador más claro de que Andrés sí iba arriba, de que algo estaba pasando. Y empezaron con operativos de compra de votos brutales. Sabemos, porque lo vimos, que el PRI gastó una fortuna en publicidad, en spots, en espectaculares. Monreal hace un cálculo que establece que en los primeros 15 días de campaña, el PRI ya había rebasado solo en espectaculares los topes de campaña. Solo en espectaculares. Ya los rebasó. Entonces, vimos cómo quitaron esos espectaculares y entonces le dedicaron la lana a otra cosa. Y hacían rifas de coches, de casas, regalaban licuadoras, refrigeradores, en fin. Sabemos, porque el CENTE lo sacó, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los disidentes magisteriales, lo sacaron, que el Bester Gordillo tenía organizado un plan del PANAL para apoyar a Peña Nieto. Es el plan Ágora, que iba a costar 100 y tantos millones de pesos, Si tú vas sumando, han rebasado los topes de campaña como 10 veces. Es una cosa increíble, no es una cosa de locos. Y además, sabemos que a mediados de junio, se pusieron nerviosos estos señores y que hicieron una reunión de gobernadores priistas en el Estado de México, en la casa del gobernador Erubiel Ávila del Edomex. Y lo que se nos filtró en aquel momento es que les habían impuesto cuotas a cada gobernador, cuotas de votos, que le dijeron al de Zacatecas, tú me consigues 800,000, el del Estado de México va a conseguir 1,800,000, el de Veracruz va a conseguir 1,000,000 y tantos, el de tal va a conseguir tantos. Se establecieron cuotas. En las cuentas finales, muchos gobernadores no cubrieron esas cuotas, pero otros sacaron exactamente lo que habían prometido que iban a sacar, ¿eh? Entonces, es una prueba a posteriori. La denuncia fue chance y ahorita podemos ver que efectivamente las cifras cuadran. Es claro que el fraude fue hecho
lo que hicieron fue delegarle a cada gobernador que hiciera el fraude como, que le trajera los votos como él quisiera. Y cada gobernador hizo lo que se le ocurrió y lo que pudo. Sabemos que hay cochinadas increíbles. Sabemos que aquí en la Ciudad de México hubo operaciones de compra de votos. Yo tengo dos gentes que vienen a mi casa luego y los dos me refirieron casos directos de compra de votos. ¿Puedo hacer una encuesta rápidamente aquí? Levanten la mano aquellos que fueron encuestados durante estas elecciones. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, ok, ya. Levanten la mano todos los que tienen testimonios indirectos o directos de gente a la que de compra de votos y de todo este tipo de cosas. Levanten la mano. ¿Necesito argumentar más? Fíjate lo que implicó el operativo de compra de votos. Fue un operativo brutal, brutal. Y hay un caso que está totalmente documentado, porque a Monreal le filtraron los, se ve que alguien del gobierno de Zacatecas, tal vez cuate de Monreal, y le filtraron toda una serie de documentos, talones de cheques, recibos, etcétera, etcétera, listas de electores, todo. Y sabemos cómo fue el fraude en Zacatecas. Lo operó el gobernador y puso a 4 altos funcionarios de gobierno a dirigir los 4 distritos electorales. Entonces el procurador tenía uno, el jefe de quién sabe qué secretario de gobierno tenía otro, se los repartieron y cada uno soltó lana. Y sabemos quién operó la lana, sabemos quién soltó la lana. Y lo que les decían a estos señores, según las crónicas, es: el erario del Estado es el límite. O sea, hace todo. Compren lo que se ofrezca. Llamaron a esa operación la operación bingo. ¿Saben lo que es el bingo? Es un juego que se hace con unas bolas. Bueno, por sus bolas hicieron estas operaciones. Y es un operativo, es decir, el operativo en Zacatecas es indicativo, nos permite vislumbrar cómo fueron los operativos en otros estados. Y es claro que hay toda una serie de operativos en los cuales el PRI trabajó con dinero sucio, porque en las últimas semanas abrieron varias tarjetas para hacer fraude. Las más conocidas son la tarjeta Monex y la tarjeta Soriana, que todos vimos lo que pasó con Soriana después de las elecciones. La gente temerosa de que el PRI no le fuera a pagar, pues se atascó los Sorianas, y ahí es donde se estalló la cloaca. Entonces, las disculpas que empezaron a dar fueron fantásticas. Peña Nieto decía: no compramos ni un solo voto, te lo mira, por esta. Pero esa sí no la firmó ante notario, fíjate, yo por eso tengo dudas. Como esa sí no fue a firmarla ante notario, yo empecé a tener dudas de que si era o no era. Pero luego tenemos la declaración de Rubiel Ávila. Es que la gente se apelotonó en Soriana porque esas tarjetas sorianas que dábamos eran tarjetas como de premio a los muchachos en las escuelas. Entonces, como se acabó el ciclo escolar, entonces la gente se fue a Soriana. Claro, coincidió con las elecciones, pero eso es una casualidad. El hecho es que el ciclo escolar no acabó de manera regular y la gente se atascó los sorianos de manera regularísima, ¿no? Eso fue así. Y luego está el caso de la tarjeta Monex, que primero el PRI dijo: no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. El caso de Monex es un caso que fue presentado por el PAN de Guanajuato. El PAN detecta irregularidades y hace una denuncia suponiendo, la denuncia del PAN establece que son 700 millones lo que maneja el PRI en monederos Monex para sus operadores electorales. El IFE hace una primera investigación y logra documentar 59 o 53, no recuerdo. Luego el PRD hace una extensión de una investigación y presenta 40 y tantas facturas o 30 y tantas facturas por casi 150 millones. O sea, que sí se pueden, que sumándole sí se pueden juntar los 700. Y primero el PRI dijo que no sabía nada de nada. Y entonces las primeras investigaciones arrojaron que las empresas que depositaban en Monex eran empresas fantasma y personas fantasma. ¿Quién chingados deposita 80 millones de pesos y no dice que es él? Eso solo lo hace el narco o el PRI. No son excluyentes. De ninguna manera son excluyentes.
el PRI primero negó tener cualquier trato con esas empresas que depositaban dinero, y ya se les demostró, lo hizo el equipo de Carmen Aristegui en MBS, demostró el vínculo con un cuate que se llama Gabino Fraga, que está vinculado al PRI, que está vinculado, y entonces ya demostró que están amarrados, y entonces el PRI dijo, bueno, sí, pero ese dinero era para nuestros operativos regulares. Espératelo, ¿por qué nos dicen que no los usaban? Primero aclárame por qué dijiste primero que no los usabas. Luego dime, y luego explícame para qué son. Aún si son para sus operativos regulares, para sus operaciones regulares, pues se gastó esa lana en tiempos de campaña. Perdóname, no nos podemos decir, no somos ingenuos. Puede que engañen al trife, pero a nosotros no. ¿No? Entonces, es claro, es decir, lo que está claro es que en esos operativos de dinero, pues hay dinero sucio, aunque venga del erario, ¿eh? Y también es posible que haya dinero del narco. Ahora, ¿ustedes creen que el narco haya ayudado al PRI en estas elecciones? Yo tampoco lo creo, pero fíjate, hay cosas que me hacen pensar mal. Les voy a contar. En Chihuahua, Proceso hizo un texto muy bueno en el que relata cómo en la zona del Triángulo Dorado de México, que es donde se opera el grueso de la marihuana y de la amapola del país, toda la oposición saca un montón de testimonios de cómo los atosigaron para que los representantes de casilla de la oposición no llegaran a las casillas. Algunos los perseguían, los amenazaban de muerte. Que había retenes que decían solo pasan los del IFE y los del PRI. Y esos no eran retenes federales, ni eran del PRI, eran del narco, ¿no? Y hay un caso documentado que es muy fuerte, que es el de unos rarámuris en Chihuahua, que fueron secuestrados, los metieron en una bodega, les echaron alcohol a pasto, los amenazaron con quemarle sus casas si no votaban por el PRI, y los soltaron solo cuando estuvieron bien borrachos y los llevaron a votar por el PRI, ya entonces los soltaron. Pues bueno, pues hay indicativos, yo no quería pensar mal, pero eso sí me hace suponer, ¿cómo te explico? Me hace pensar mal. Obliga a pensar que efectivamente el PRI está metido, el narco está metido en esta cosa, porque además, ¿quién más maneja esas cantidades de dinero? Es decir, perdónenme, en un país cuya primer ingreso de divisas es el narco, lo primero que tienes que suponer cuando hay dinero sucio en esas elecciones es que el narco lo metió, ¿no? Y ahorita el PRI está en un contraataque muy hábil, porque acusan a Andrés de haber pasado la charola y de quién sabe qué. Entonces, que hagamos, es decir, Andrés los reta a comparar presupuestos, obviamente dicen que no, que es una tomada de pelo de Andrés. O sea, el que nos toma el pelo es Andrés, no ellos. Y además, si revisamos, por ejemplo, el caso que ellos sacaron de la pasada de charola, pues es claramente terapia preventiva. Lo que hicieron es sacar eso para que después no le sacáramos todo esto que estamos sacando, que está saliendo la pus, pero a mares. Está saliendo la podre, pero en serio. Entonces, pues sí, tenemos un problema serio. Y el problema es, una de las cosas que primero nos tenemos que cuestionar es, ¿y para qué hacen todo esto? Pues lo hacen porque el proyecto que traen es un proyecto muy, muy agresivo para el grueso de la población, y es un proyecto que les va a dar muchísimo dinero a unos cuantos cuates. De entrada es un proyecto que garantiza la continuación de las lógicas de la guerra del narco que estableció Calderón. Las garantiza desde el momento en el que este señor, Peña Nieto, nos presenta como su jefe, como su superasesor en materia de droga, al general Naranjo de Colombia, que es el que manejó el Plan Colombia. Es un plan manejado por Estados Unidos. Lo que nos están diciendo es que va a seguir la misma lógica que implantó Estados Unidos hace 6 años. Eso es lo primero. Y es un negocio muy fuerte. Pero este no es el único proyecto de Peña. Trae varias reformas estructurales en la cartuchera. ¿A cuál más agresiva? Son la reforma hacendaria, la reforma laboral y la reforma energética. Posiblemente, yo no sé cuál es más agresiva. La reforma laboral
es una reforma que nos afecta a todos los que trabajamos y recibimos un salario. Es una reforma que básicamente busca legalizar toda una cultura laboral que se ha implantado a contrapelo de la ley y de la Constitución en los últimos 25 años. Va a legalizar el outsourcing, el trabajo a prueba, se van a acabar con toda una serie de privilegios, posiblemente se acabe incluso la figura del salario mínimo, posiblemente se acabe la figura de la jornada de 8 horas de trabajo. Es regresarnos a lógicas de trabajo semiesclavo. Y obviamente a quien más afecta esta reforma es a la gente que entra al mercado de trabajo, que son los estudiantes universitarios, muchos de ellos ya metidos en el Yo Soy 132, justamente, porque para pararla se necesita un movimiento grande como el 132. La reforma hacendaria es una reforma muy agresiva, que básicamente ataca y agrede a la gente de más bajos ingresos en el país. Es una reforma que básicamente establece que hay que quitarle impuestos sobre la renta a las grandes empresas y ponerle impuestos a IVA, y ponerle IVA a alimentos y medicinas. Este impuesto afecta a los más pobres, que gastan el grueso de sus ingresos en alimentos. Por lo menos 32 millones de mexicanos, y me estoy yendo muy bajo, gastan el 66% de sus ingresos en comprar alimentos. Tú ponle IVA a esos alimentos y vas a ver qué pasa. Lo que va a pasar es que van a comer menos, porque no les va a alcanzar. Es condenarlos al hambre. Y la reforma energética es una reforma muy agresiva, porque básicamente consiste en privatizar Pemex, privatizar el petróleo. Y en este contexto, la privatización del petróleo lo que hace es que deja a la economía mexicana en manos del narco. Todavía hoy, de cada peso que gasta el gobierno, por lo menos 30 centavos vienen del petróleo. Quítaselos. ¿De qué va a depender la economía mexicana? Va a depender del narco. Es un proyecto cruel, es un proyecto genocida y es un proyecto delincuencial. Estoy usando las 3 palabras con responsabilidad. Lo sostengo donde me lo pongan. Es un proyecto genocida, es un proyecto cruel y es un proyecto delincuencial. Para eso quieren imponer a Peña Nieto. ¿Qué lecciones debemos sacar de las elecciones del 2012? Bueno, la primera, está claro, que para la izquierda está haber cerrado el camino electoral, nos lo están cerrando. Bueno, lo vamos a salir a patadas, porque yo les voy a decir una cosa. Ya empezamos a tener sectores que se están radicalizando y que están entrando a la lógica, no, es solo a chingadazos y solo con la violencia se va a resolver. Yo, en buenísima onda, desaconsejo ese camino, por varias razones. Primero, ese camino ya se ha ensayado varias veces en este país y es muy doloroso y no es eficaz. Segundo, bueno, primero, yo estoy contra la violencia. Segundo, lo que les acabo de decir. Tercero, este es un proyecto que esto es justamente lo que temía Calderón desde el 2006. Y cuando Calderón militariza el país con el pretexto del narco, lo que hizo fue controlar militarmente a la población. Y desde ese momento los proyectos guerrilleros y armados se fueron a la chingada, Perdón por el término. Pero a partir de ahí se acabaron los proyectos armados. Vean lo que pasó con el EPR, vean lo que pasó incluso con el EZ, que era una guerrilla muy moderada. Se acabó. Porque la militarización del país imposibilita el crecimiento de todas estas zonas, de todos estos movimientos guerrilleros. Los movimientos guerrilleros suelen ser movimientos regionales, la militarización ocupa todo y está preparada para entrar a donde no está nadie o donde se empiezan a formar grupos guerrilleros. Y luego, la creación de un grupo guerrillero en el contexto de una guerra del opio, pues es muy fácilmente reprimible. Porque tú dices, mira, salió un grupo de nuevos narcos, dicen que son guerrilleros, pero son narcos, y están en Guerrero y vamos y los acabamos y los arrasan. Y por último, es mucho más difícil llamar a la población a sumarse un movimiento armado con un país militarizado que con un país que no sabe lo que es la guerra. Cuando la gente ve lo que es la guerra, pues no le quiere entrar. Entonces, esos proyectos están cerrados. Nos queda, sin lugar a dudas, la vía legal. Yo les quiero decir una cosa, este es un momento muy difícil. Hay un gran descontento. Es claro que se trata de una imposición. Es claro
que hubo fraude. Eso no se puede ni cuestionar. Bueno, se puede cuestionar si eres Peña Nieto. Si no eres Peña Nieto, pues, bueno, es claro que hubo fraude. Y es claro que hay mucho enojo. Y lo último, es claro que hay un movimiento social en ascenso. Que eso es con lo que no contaban los del PRI en la elección. Por eso se ponen a comprar votos, porque al final de la campaña entra un movimiento social en ascenso, que va para arriba. Y yo estoy convencido de que Andrés ganó, ¿eh? Yo antes tenía dudas, pues, después de ver todo lo que dicen, dices, es que ganó, pero por supuesto que ganó. O si no, ¿para qué compran tanto pinche voto? O si no, ¿para qué tanto gastadero? ¿Para quedar bien? Perdón, quedaron peor, ¿no? Porque todos vimos, es decir, yo estoy seguro, casi todos tenemos testimonios de fraude. Bueno, lo que nos queda por hacer es, efectivamente, empujar el camino de la legalidad, abrir. No está cancelada la vía electoral en el momento en el que estamos peleando por la invalidación de la elección. Pelear por la invalidación de la elección es apostarle a la paz y a la legalidad. Vamos a entrar, y además estoy convencido que esto ya, es decir, Peña Nieto ya sufrió un revés con esto. Él quería llegar como un presidente legítimo y con apoyo, y solo con ese apoyo podía hacer esas reformas. Pues ya no las va a poder hacer tan fácilmente, porque ya no es un hombre con legalidad, ya no es un legítimo, es igual de ilegítimo que Calderón, por lo menos. Y además tiene un movimiento en ascenso. Nos tenemos que organizar, nos tenemos que informar. Y miren, lo que sigue de este proceso es muy complicado, porque efectivamente tenemos que tomar medidas pacíficas y de fuerza. ¿Saben cómo se logran esas? Con un chingo de organización. Entonces tenemos que hacer esto multiplicado por 1000. ¿Me entienden? ¿Qué vías tenemos? Podremos al ratito podemos hacer un montón de cosas, pero para cada cosa que tengamos que hacer nos tenemos que organizar. A mí siempre me ha gustado la idea de una huelga general, pero para hacerla se necesita, se necesita mucho, mucho trabajo. Necesitamos convencer a un chingo. Pues vamos a contar, vamos empezando. Ahora, el movimiento es un movimiento serio. Yo estoy muy sorprendido de que las últimas 3 megamarchas contra Peña Nieto no fueron convocadas prácticamente por nadie. Yo nunca había visto eso, Era un caudillo el que convocaba, era un grupo político el que convocaba. Las últimas 3 marchas, las que yo he ido, no las convocó nadie. Incluso en la primera yo decía, híjole, pues yo no sé si hay que ir porque no sabemos quién está convocando, ¿no? Y fui, y resulta que fue una marcha pacífica, era ciudadanía enojada. Eso ya está. El movimiento 132 está activo. Bueno, vamos a marchar con ellos, vamos a apoyarlos, vamos a estar con ellos. Ellos se dirigen solitos, por supuesto. Y ya ahorita ni siquiera le pueden echar la bronca a Andrés Manuel de que él está alborotando al gallinero. El gallinero ya está alborotado. La gente ya se enojó. Y ahorita van a chillar por un plantón como el de Reforma. Porque lo que está pasando es que sí, efectivamente, el movimiento nos está desbordando a todos. Tenemos que dar directivas políticas, tenemos que señalar acciones concretas, tenemos que darle cauce y organización a este movimiento. Porque el riesgo es que haya provocación y que haya represión. Y yo sí quiero decirles una cosa. El PRI sabe de fraudes y de provocación y de represión. Entonces vamos a cuidarnos. Ya los conocemos. En estas elecciones usaron todas sus viejas tácticas de fraude y inventaron unas nuevas. Entonces, hay que estar atentos a todas las viejas tácticas de infiltración, de provocación y de represión y de las posibles nuevas que tengan. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que mantener la cabeza fría, no hay que quitar el dedo del renglón, tenemos que activarnos, convertirnos en ciudadanos de 24 horas al día, militar activamente en esta causa que es la democracia. No estoy hablando de la causa de López Obrador, es la democracia, abrir los cauces democráticos, parar las reformas neoliberales
que si llega este señor las va a tratar de imponer, y tenemos que activar a la población para sacarlos a patadas. Bueno, no a patadas. Seamos lo suficientemente fuertes como para que les abramos la puerta y se tengan que salir solitos. Pero para llegar a eso, necesitamos organizarnos más. Y yo sí quiero decirles una cosa. La gran diferencia entre el 2006 y el 2012 está en la conciencia ciudadana. Yo en 2006 no vi ni de chiste la conciencia ciudadana que estoy viendo ahora. Ni vi ni de chiste la organización que estamos teniendo ahora. Y no había un Yo Soy 132, y no, había un montón de cosas que no teníamos. Y sí nos infiltraron y nos compraron a los chuchos y a los quién sabe qué, sí, eso es un hecho. Pero aún así el movimiento no se ha caído. Al contrario, sigue en auge. Pues miren, las propuestas que les hizo Manuel, yo las aplaudo. Yo estoy con eso. Vamos a entrarle. No entrarle a los trancazos no quiere decir que seamos fresas ni que seamos dejados. Vamos a oponernos con firmeza, pacíficamente y dentro de la ley. Pero no nos vamos a dejar. Y vamos a cambiar la correlación de fuerzas entre el aparato de difusión que estos tienen y nosotros. Ya vimos con lo de la Ibero lo fácil que podemos rebasar a Televisa en los medios electrónicos, en las redes sociales. Pues vamos a seguirle, ¿no? Pues eso es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Miren, preguntas que tengan, dudas, propuestas, sugerencias, todo lo que hay. Bueno, usted no es abogado, ¿verdad? Uy, no. Pero de todos modos está más cerca de muchas cosas. Yo he encontrado tanto en Proceso como en La Jornada, en muchos medios, información contradictoria respecto a la famosa esta nulidad abstracta. Ah, sí. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, John Ackerman dice que sí es posible recurrir a la nulidad abstracta, que es la constitucional para acabar pronto. Y la otra nulidad que es más como técnica, ¿no? De, a ver, demuéstrame que sí son sí fueron más de 3 millones de votos. Sí, pues, ¿no? La nulidad abstracta, para los que no sepan, es una cuestión más, se dice abstracta porque se refiere al no cumplimiento del artículo 41 constitucional. Sin embargo, yo, por muchos analistas y pues gente que sabe de esto, yo he encontrado versiones contradictorias respecto a si se puede o no aplicar ese aspecto de la ley. Digo, yo detesto las yo leyes. Te propongo algo. Vamos a citar a John Ackerman y que lo discutan. Porque yo, la verdad, de eso sí no sé nada. Lo único que sé es que hicieron un cochino. Y que no me gusta y que no me quiero dejar. Eso, yo hasta ahí llego. Como verás, mi conocimiento en leyes es muy limitado. Bueno, lo mencionaba porque usted dijo que la opción ahorita es la legal, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, por eso. Aún en la legal, ese es un debate que tenemos que dar. Es un debate legal. Vamos a darlo. Sí. Evidentemente, la parte legal ya hay especialistas que están dando. Sí. Pero aquí la gente de base, Sí. los fans, los que apenas estamos ingresando, bueno, yo no, ya caminé, ¿no? ¿Tú ya tienes Pero horas los de jóvenes, A ver, ¿cuántos años tienes, man? No. Pero miren, yo quiero pensar una situación. El que sigue es un poco por lo que todos andamos buscando, conferencias. El que sigue para ustedes, de conocer edad, es plantearse objetivos a mediano y largo plazo. Y también su circunstancia como academia se acaba en 2-3 años. ¿Sí? Pero cuando él dice, vamos a militar como ciudadanos vamos a hacer toda la vida. Entonces... Pero no estamos militando como tales. Exacto. Entonces, una de las cosas que en otra experiencia, antes del 68, se planteó, se acabó el movimiento, llegó la represión,
tantos muertos, tantos desaparecidos y tantos otros que decidieron irse a la gente, al campo, a vivir un poco de lo que idealmente pensábamos por lo que estábamos luchando. Entonces, mucha gente se fueron a la sierra. Nada más les voy a decir, Genaro Vázquez mandó una carta en pleno movimiento y dice, señores, ya párenle a su viaje, por aquí no los puedo ni mantener. Yo tenía 40 hombres sin armas, armados, yo tengo 400 y no tengo ni para darles de comer. Esta opción no está ahí. ¿Por qué? Porque vivimos en el sur de Estados Unidos. Y si algo quieren es eso. Porque el negocio de las armas es muy grande, es infinito. Y tenemos que crear fórmulas. En ese sentido, dijimos, ok, algunos. Yo soy ingeniero, yo soy médico, chapinguero, ¿verdad? Y se fueron núcleos al campo. Y hicieron trabajo de base. Ahí en esos tiempos hablábamos de línea de masas, de trabajo de base, de hormiguitas. Estaba Mao en esos tiempos de moda, estaba el popismo, el Che Guevara. Pero el trabajo de base nos abrió los ojos y nos planteó nuevas estrategias. En este sentido, también nos dimos cuenta que el camino era más largo de lo que pensábamos y que no había que aflojar el paso, que teníamos que caminar al ritmo de la gente. En este sentido, pues sí, ustedes se nuclean como académicos, digo, como la academia, como son estudiantes, pues aquí se ven y todos juntos pues, sí nos sentimos muy bien, etcétera. Pero el trabajo está allá. El trabajo es con la gente. Y cada uno de ustedes tiene mucho que aclararle a cualquier núcleo de gente. Porque agarren la onda que atrás de cada joven de ustedes hay como 100 que no tuvieron la oportunidad de tener un estudio, un método para visualizar la vida con claridad. Y en ese sentido, cada uno de ustedes tiene que volverse un promotor del cambio de lo que hablaba Andrés. Seamos promotores del cambio, pero seamos cada día, cada hora, en todo lugar que estemos actuando. Y si eres economista, bueno, ¿sabes qué? Tienes que ir y tienes que visualizar en términos económicos y aclararle a la gente en qué boleto está y cuál es la situación económica del país, cuál es la producción en la que están metidos los productores del maíz, del trigo, del café, de la cebada, de todo. Ellos tienen toda una dinámica capitalista en donde están inmersos y son explotados, y eso tenemos que explicárselo, y la gente tiene que saber en dónde está metida, y la gente toma conciencia de su realidad a partir de su problemática propia, y el esfuerzo que tenemos que hacer es meternos con la gente, desde la gente, en el proceso de la gente. ¿Por qué creen que, por ejemplo, Marcos se tardó como 10 años en aclararle un poco la película a la gente y en aterrizar a una conclusión donde decía, no hay salida más que las armas? Y pues nada. Le pusieron 50,000 soldados alrededor y no salió, y no se movieron, y no se aventaron. Era un suicidio. En ese sentido, se fueron nucleando más y dijeron los caracoles. Los caracoles es la autogestión, la autosuficiencia. Es una figura más avanzada que por lo menos les resuelve su inmediatez, pero no resuelve el problema nacional. Entonces la gente se nuclea en torno a sus problemas personales inmediatos.